Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado especial, alguien de casa. Como siempre nos pone de manteles largos cada que viene con nosotros. Él es el doctor Mauricio Gallo Ochoa. ¿Cómo estás? Gracias, doctora Anaí. Doctor Julio, es un placer al revés. Gracias por acompañarnos. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues él va a hablarnos de este interesante tema, que es una de las principales causas que causa mortalidad, sobre todo en los hombres, que es el cáncer de próstata. Doctor Mauricio, platícanos un poquito sobre qué es el cáncer de próstata y a qué edad se puede diagnosticar o cuál es la edad de mayor frecuencia. Sí, pues es una de las enfermedades oncológicas más frecuentemente encontradas en los hombres. Es una enfermedad que sí es dependiente de la edad, pero como lo platicábamos hace un momento, cada vez estamos viendo pacientes que en etapas más jóvenes pueden presentar esta enfermedad. Lo que sí es bien importante es decirles que así como frecuente es, hay una posibilidad franca de curación, pero dependemos totalmente de encontrar la enfermedad en una etapa inicial y normalmente nos gusta mucho hacerles hincapié el hecho de que esta enfermedad, cuando es en esta etapa, no produce síntomas. Es una enfermedad que solamente se puede diagnosticar haciendo prevención con exámenes de sangre, estudios de imagen y en caso de que haya alguna alteración, bueno, tenemos que determinar el hacer algún estudio de extensión o una biopsia para saber si realmente hay o no hay una neoplasia de este tipo. El tomar en cuenta aspectos sintomáticos. Mencionabas que en etapas iniciales suelen no haber síntomas. Creo que es más sintomática la hiperplasia prostática benigna, que a veces es el único factor que a veces lleva a un paciente a hacerse una evaluación y creo que no lo hacen más que pensando en que pudiera ser un cáncer y no una hiperplasia prostática. Y muchos pacientes cuando les hacemos ese diferencial de me parece más una prostatitis porque van y se toman un antígeno por su cuenta, exacto, ven que el rango está dentro del promedio, ven que desaparecen los síntomas y no acuden a una evaluación. Por ese miedo mal fundado, desconocido, yo le digo a los pacientes, mire, si no quiere un tacto y el antígeno está fuera de valor, no le van a hacer ningún tacto, se va a ir probablemente directo a una resonancia magnética, claro, que se ha convertido en el estándar de oro, ¿sí? Un gol estándar en muchas partes del mundo. Desafortunadamente en nuestro país, por el costo del estudio, no todos los urólogos lo indican y buscan una alternativa de más bajo costo, ultrasonidos, estudios, realizar el tacto en algunos de los casos, que sé que puede ser indicativo para hacer un diferencial clínico principalmente, pero que pueda darnos la pauta. Pero hablando específicamente de un paciente que ya tienes una sintomatología, ¿cuáles serían los signos clínicos que puede encontrar un paciente que sospeche de que algo no está bien en esa glándula? Sí, digo, como bien lo dices y la verdad es que completamente de acuerdo, la enfermedad maligna de la próstata, o sea, el cáncer de próstata, normalmente en etapas iniciales no va a producir ningún síntoma más que elevación del antígeno prostático y en algunos casos algunas cuestiones que tendrían que ser manejadas en una exploración física. Normalmente los síntomas son relacionados a un crecimiento prostático y como tú dices, es lo que hace que llegue el paciente por el miedo a tener un cáncer. Pero realmente el cáncer cuando produce síntomas es un cáncer ya avanzado. O sea, realmente el cáncer de próstata avanzado, le llamamos metastásico, que quiere decir que ya no está localizado solamente en la glándula, sino que ya se extendió a tejidos distantes. Normalmente produce síntomas como dolor, sobre todo de tipo óseo, lógicamente dificultad para orinar, probablemente sangrado en la orina, pérdida de peso, puede haber a lo mejor algo que le llamamos dificultad para poder alimentarse, de repente pierden el apetito, ¿sí? Pero estamos hablando de etapas muy avanzadas y lo que nosotros tratamos de hacer hincapié, sobre todo aprovechando estas fechas, sobre todo la fecha temprana que estamos celebrando, que es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, pues tratamos de hacer hincapié en que el paciente debe de ir a revisarse con un urólogo y ese es uno de los puntos que platicamos muy frecuentemente. El paciente normalmente puede ir a hacerse un examen de sangre y normalmente revisa el rango que aparece en el laboratorio y el rango normalmente aparece entre 0 y 4, 0 y 5, depende del laboratorio, pero lamentablemente hay un volumen de pacientes bastante amplio que entre 3 y 4 de antígeno podemos encontrar cáncer de próstata. O sea, el hecho de que tengamos este rango no quiere decir absolutamente que no haya cáncer de próstata, es un rango arbitrario hasta cierto punto. Yo le digo a los pacientes, no es lo mismo tener 40 años que tener 90 años, entonces en un paciente con 4 de antígeno prostático de 40 años es completamente anormal, mientras a lo mejor en un paciente de 90 años podríamos encontrar un nivel sin preocuparnos, ¿no? Entonces,
más que otra cosa, hay que acudir y como bien dices, hay que perder el miedo a una exploración física. Lo dices bien también, el tacto rectal no es que haya perdido un peso, sigue siendo una prueba básica dentro de la exploración que hacemos, pero en la actualidad tenemos otro tipo de estudios que a lo mejor pueden ser menos molestos y menos incómodos y que nos pueden dar un diagnóstico todavía más certero. Y lo que buscamos definitivamente es encontrar el cáncer en etapas iniciales. Los síntomas se pueden relacionar a una hiperplasia prostática, un crecimiento prostático, una prostatitis, una inflamación en gente joven, pero normalmente, aunque no tengamos ningún síntoma, lo ideal es que a partir de los 40 años acudamos con un médico urólogo o un médico que tenga a lo mejor el conocimiento suficiente como para saber en qué momento debe de derivarse con un urólogo. Pero digo, es lo más importante que podemos hacer, tratar de determinar esto y apoyar a los pacientes para el manejo adecuado, ¿no? Esa parte, cuando hablamos de niveles de antígeno prostático, hacerle mucho énfasis que de repente el valor predictivo que tiene un antígeno prostático, Mauricio, a la sociedad le marca mucho el hacer sus propios criterios y tomar referencias de los laboratorios con lo que nos ponen. Les digo que resulta de repente un poquito riesgoso que la gente tome esa capacidad de autodiagnóstico porque se convierte en una herramienta que a veces los invita a no acudir a darle una interpretación, un estudio. Y no vamos a un especialista hasta que el problema se sale del control de lo que no era para un manejo médico. Claro. Y la gente dice, creo que esto ya no está a mi alcance. De acuerdo. Aún familiares de médicos y médicos con alguna enfermedad no se atreven de repente a acercarse a un especialista de tu área por ese miedo, por esa mala idea. Y creo que a todos los que hemos pasado por alguna condición de enfermedad, Mauricio, nos va sensibilizando y nos va volviendo más empáticos, ¿sí? Todo este tipo de padecimientos. Pero tú que lo vives en tu día a día, la recomendación es que a partir de los 40 años de edad acudamos de manera religiosa a hacer estudios de laboratorio, me refiero a examen general de orina, antígeno prostático, marcadores metabólicos, hígado, riñón, perfil de lípidos. Obviamente, si ya tenemos una edad, ¿qué tan importante es un estudio de imagen como un ultrasonido abdominal alto, claro, y prostático? ¿Qué tanto valor tienen? Muchísimo. Digo, de verdad que esa es la parte más importante. O sea, queremos que el paciente vaya cuando no tiene síntomas. O sea, realmente es una evaluación general y a final de cuentas, como lo decimos frecuentemente, yo le decía a mis alumnos que la medicina no es lógica, ¿no? O sea, de repente el paciente dice, güey, me hago un examen de laboratorio, aquí dice el rango que debo de tener y si estoy dentro del rango estoy bien. Y tú lo sabes, la creatinina, la glucosa, los triglicéridos, lípidos, etcétera. Normalmente tenemos que individualizar cada uno de los pacientes. Entonces, y además, por ejemplo, tenemos que apoyarnos de estudios de imagen como es un ultrasonido prostático que tiene un valor muy importante, sobre todo en los pacientes en los cuales estamos comenzando un seguimiento. Normalmente le decimos al paciente, si vienes a los 40 años y todos tus estudios están bien, es muy probable que podamos citarte hasta 5 años después, ¿no? O sea, realmente si nosotros vemos que los resultados son adecuados, que no vemos alteraciones marcadas y no vemos un riesgo pronóstico de la posibilidad de que haya cáncer, podemos verlos cada 5 años. De hecho, hay algunas normas que nos hablan de que si los estudios están bien, probablemente 5 años en pacientes muy jóvenes. Pero digamos, lo más importante es que se acerquen al médico especialista. Yo no soy enemigo de que el paciente vaya y se haga exámenes directamente o se haga estudios de imagen. Digo, el problema es que sabemos leer, pero no sabemos interpretar. Y entonces, por ejemplo, el médico radiólogo puede describir muchas cuestiones en un ultrasonido o en una tomografía, pero digo, el chiste es que uno sabe leer, pero no sabe interpretar. O sea, realmente ellos tienen la obligación de describir todo lo que aparece en el estudio que ellos hicieron, pero no quiere decir que todo eso sea un problema o que sea una enfermedad. O que sea una realidad como tal. Exacto. Y hablando de todas las enfermedades, no nada más de cáncer de próstata, ¿no? Pero digo, es el punto que sí, invitarlos a que acudan con su médico, no nada más en cáncer de próstata. Digo, ahora es este tema, pero digo, en todas las enfermedades es importante que se hagan estudios, es importante que tengan un seguimiento, pero siempre lo más importante es que tengan la interpretación y el seguimiento de un médico especializado. Y creo que esa es la parte con la que de alguna manera cuando nos empezamos cada día a aterrizar más en las cosas que estábamos haciendo dentro del Centro del Riñón Guadalajara, que era establecer áreas clínicas, y creo que así surge la idea de conceptualizar la clínica de la próstata, en donde el paciente de verdad se sienta familiarizado
que cada día nos hemos ido especializando y subespecializando más de manera definida y de manera clara. Vamos a ir ahorita a la sección de Piensa Saludable con Ruth, donde podamos ver un poquito más esa forma de ver las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Nos acompañas? Claro que sí. Continuamos con América.